Hola, ¿cómo están? Soy Esteban Concia, Conversatorio con Paul Podcast, casi ya 100 episodios de esta aventura que ha sido buscar construir conocimiento en base a la experiencia y compartir algunas ideas y tips en torno a la comunicación política, las redes sociales y la tecnología. Y hoy quería hablar un poco de las posibilidades o las perspectivas que se abren desde la escucha digital, es decir, cómo vamos detectando la cantidad enorme de huellas digitales que van dejando los usuarios y sobre eso hacer un trabajo que nos permita ni más ni menos que acercarnos a qué está pasando. Quizás hoy es muy difícil con audiencias segmentadas y con una sociedad también fragmentada decir, bueno, ¿qué están pensando en un país? Pero nos podemos acercar de una manera muy interesante a diagnósticos muy extensivos sobre la realidad, porque claro, ¿quién no usa redes sociales? ¿Quién no usa dispositivos como celulares inteligentes? Y además, la cantidad, y muchas veces esto dicho como usuario no nos damos cuenta, pero la cantidad de huellas que vamos dejando es enorme. Muchas veces se dice que estos procesos generan que las plataformas tengan más información de nosotros o nos conozcan mejor a nosotros que nosotros mismos. Y es una reflexión bastante válida. Pero además no solo es conocer la realidad, sino es la posibilidad de ir detectando hacia dónde van determinados comportamientos. Es decir, de alguna manera lo predictivo, ¿no? que es una faceta de las ciencias sociales, se generan determinados patrones en determinados momentos que indican que la sociedad o determinado cuerpo social está caminando en un sentido o que va a generar determinado comportamiento. Y esto es muy interesante y lejos de ser una técnica futurista o de brujo, tiene que ver mucho con las matemáticas, pero también tiene que ver mucho con la cantidad de datos y sobre todo si esos datos tienen correlación en el tiempo o más bien tienen una sucesión o tienen una constancia. De nada serviría construir un posible comportamiento si uno no va teniendo los datos no solo de un mes o cada 15 días, sino los va teniendo un poco en sucesivo. Esto es lo que los encuestadores, por lo menos para el área de encuestas más tradicional, llaman el tracking, o sea, es decir, ir traqueando que va a ir pasando, que va pasando en un periodo de tiempo y ahí de alguna manera ir viendo la película y no la foto. Mencioné encuestadores porque, claro, estas técnicas de escucha digital y de investigación también, por supuesto, que tienen que estar cruzadas con herramientas más tradicionales. Me parece que hoy la encuesta presencial es muy potente. Se hace poco, es muy cara, pero si uno tiene un buen muestreo y si tiene un buen pesaje de cada localidad, la encuesta personal es sumamente certera. eh, Además, si uno conforma los equipos de encuestadores lo más capacitados, digo, para que no haya sesgo y para que la persona pueda contestar con tranquilidad, digamos, es mucho más fiel que una encuesta online o que la tradicional, digo tradicional porque es la que se está usando en gran parte de América Latina, que son las encuestas telefónicas, ¿no? Que están bastante cuestionadas o bastante en crisis. Pero digo, no es la idea de este episodio trabajar sobre encuestas, pero digo, me parece que si uno puede vincular el trabajo de investigación en lo digital y en lo analógico, va a poder hacerse de un diagnóstico muy interesante y muy profundo. Pero yendo a la escucha digital, bueno, uno tiene la posibilidad maravillosa del scrapping, es decir, de buscar información de manera sistemática, tanto en una web como en una aplicación. Para esto que por supuesto necesitas dos variables fundamentales, al menos las que trabajamos nosotros, que son Python, digamos como el lenguaje de programación, y por otro lado conectar con las API, con la interfaz de cada plataforma. Eh,
La API precisamente es como esa parte de la página que no se ve, que nos permite conectar hacia ella y bucear en información que quizás no es que es información privada, pero no es información que se vuelca permanentemente en la faz pública, por así decirlo, de cada página o de cada plataforma. El scrapping me parece una herramienta muy interesante si uno también construye el objeto de lo que está queriendo estudiar, digamos, y las dimensiones y los tópicos y las reglas de esa investigación. Porque claro, no es que uno enchufa simbólicamente un botón, eh, digamos, y dice, bueno, estas palabras son las que la gente está hablando o estos sentimientos son los que la gente está hablando en tal zona. No, en todo caso uno tiene que, precisamente, ahí está un poco la programación, en establecer algunos tópicos o algunos términos de búsqueda y ir construyendo algún tipo de correlación. Fíjense ustedes que para ir de alguna manera a casos de uso más prácticos, porque bueno, en esto también de la Big Data y del aprendizaje automático ahí, con respecto hacia el uso de la política, es un campo que hay que recorrer mucho, pero muchas veces hay consignas bastante vacías y cuando uno va a hacer la práctica se encuentra con que hay o ejemplos mínimos de práctica y grandes teorías, pero en el medio no hay nada. La idea es ver cómo se va construyendo un corpus, digamos, de conocimiento en torno a la escucha digital que tenga que ver con una experiencia y que tenga que ver con implementar modelos que sirvan para la comunicación. Me parece que de hecho hoy ingresar a los equipos de comunicación matemáticos, sobre todo con los que tienen alguna conocimiento o alguna habilidad en torno a lo computacional, a la programación, es fundamental. Fundamental, diría, casi tan importante como un editor de video, digo, porque hoy las métricas son algo central. Uno puede modificar lo que conoce y lo conoce a través de los datos, si por supuesto lo sabe interpretar y si por supuesto tiene la voluntad y la humildad de interpretar, porque quizás uno está haciendo mal las cosas y las métricas nos muestran eso, pero frente a eso, bueno, hay que cambiar lo que se está haciendo o seguir haciendo lo mismo, también es una opción que muchas veces pasa. Y yo decía de ejemplos, de práctica, fíjense ustedes, por ejemplo, trabajar con el Play Store de Google. En la Argentina hay un 120, un 115 de teléfonos inteligentes, más teléfonos inteligentes que personas. Entre un 80 y un 90% usan el dispositivo Android, que tiene el Play Google Store, la tienda de aplicaciones de Google para Android, más allá que eso está bastante en discusión y precisamente muchas de las discusiones en torno al monopolio tienen que ver con esto, pero bueno, es un entorno de mucho uso, ¿no? Uno podría decir, bueno, es un entorno más bien de uso de personas menores de 35 y seguramente que lo usan más que adultos mayores, pero digamos, uno no podría decir que no hay un contacto de un argentino o una argentina o un latinoamericano con el celular y con Android. Y fíjense que, claro, si uno utiliza Python y trabaja sobre la API en este caso de esta tienda de aplicaciones, puede ir midiendo en el tiempo cómo funcionan las aplicaciones. Y eso de alguna manera también da cuenta de qué está pensando la gente con respecto, por ejemplo, a las redes sociales. Nosotros estuvimos midiendo durante un tiempo Facebook y TikTok. Y claro, ¿qué nos daba? Bueno, medimos dos cosas, valoraciones y comentarios. Y también, claro, dos cosas más, sí, me olvidé de un tema. También hicimos un ejercicio en torno a palabras clave que usaban sobre las aplicaciones que después lo voy a comentar. Pero digamos, sobre comentarios y valoraciones, ¿qué nos dimos cuenta? Bueno, que en un periodo de aproximadamente 20 días, las valoraciones sobre TikTok eran de cercanas a cuatro puntos y más de 4 puntos, mientras que la de TikTok, perdón, mientras que la de Facebook estaban entre 2 y 3 puntos. Es decir, en estas valoraciones de 1 a 5, bueno, ahí había una diferencia de valoración importante. A la vez que
la cantidad de comentarios en el tiempo también sustancialmente era distinta. Y mucha más en TikTok que en Facebook. Lo doblaba y algunos días lo triplicaba en miles de comentarios más. Es decir, la persona que ingresa a comentar una aplicación es porque la aplicación le generó un interés, le generó una voluntad de expresar y de escribir qué le parecía esa aplicación y lo volcó en un comentario. Y el tercer campo de acción es precisamente lo que de alguna manera tiene que ver más con el lenguaje, con el procesamiento del lenguaje natural, es decir, estudiar las palabras que las personas dicen y o escriben, pero en todo caso, acá estamos más ligados a la escritura en estos casos. ¿Qué está expresando el usuario? Bueno, ahí también uno podría determinar qué palabras se está usando para cada aplicación. Y fíjense que en TikTok aparecieron palabras que tienen que ver con que es una red viva, interactiva, entretenida. En Facebook surgió más la posibilidad de precisamente de los amigos, de la familia, de algo como más tradicional. Porque claro, esas palabras uno, digamos, las tiene que poner si se quiere, en temas, en tópicos. Bueno, determinadas palabras me están diciendo que las personas creen que tal aplicación es divertida o es segura. Bueno, si uno construye esos tópicos, ahí te das cuenta, digamos, que TikTok tiene mucha prevalecencia en términos de que es una cuestión que genera atracción, que genera mucho uso, mucho tiempo de uso, que el usuario de alguna manera lo toma como algo hasta, si se quiere, cuasi adictivo. Y bueno, y es un poco lo que pasa y uno lo puede ver reflejado a partir de los datos y de la escucha digital. Fíjense también que otro caso sería agarrar la API, por ejemplo, de Mercado Libre o de cualquier otra app de ventas y uno podría establecer ahí claramente un índice, por ejemplo, de movimiento de precios, podría establecer qué comportamiento de consumo se está teniendo, podría ver cuál es la propensión al consumo, es decir, en los meses donde hay algún ingresos extras en cierto sector, cómo eso repercute en mayor movimiento de ventas. También, por supuesto, el análisis más tradicional, que sobre todo se hace en Twitter, pero me parece que hay que trabajarlo mucho más en otras plataformas, porque Twitter tiene el sesgo de ser un mecanismo, de ser una plataforma, perdón, muy orientada al periodismo, a la política, pero digamos, la idea de sentimiento, ¿no? Un sentimiento negativo, un sentimiento positivo o un sentimiento neutro, con respecto, por ejemplo, a una figura política, con respecto, por ejemplo, a un tema. Y eso también nos va determinando el análisis de lo que está pasando. Y me parece que es muy importante tener en cuenta estos mecanismos, ponerlos en práctica, porque nos van a estar diciendo en qué diagnóstico, en qué terreno estamos trabajando. Y bueno, y es un poco las leyes de la estrategia, ¿no? Si uno no conoce el terreno sobre el que estás trabajando, la verdad que es muy difícil idear acciones que tengan un impacto positivo. Y esto me parece fundamental. Y por supuesto también el otro plano de lo predictivo, que con una buena cantidad de datos, con cantidades de datos que además son sistemáticos en su publicidad, en una cadena de tiempo, uno puede ir determinando las variables de los comportamientos. Y esto también me parece fabuloso. También, y para dar un último ejemplo, podemos trabajar sobre Google Trends, que ya de por sí es de alguna manera investigación y escucha social, porque qué mejor que conocer qué están buscando las personas en Google, ¿no? Pero bueno, si uno además trabaja sobre la API y sobre Python o otro lenguaje que le pueda sacar el jugo, por así decirlo, mucho más, es fabuloso. Y muchas veces ahí uno se da cuenta que, claro, que quizás en la agenda o en las agendas, que es un término que está muy cuestionado, pero
digamos, a veces aparece un tema y es más de un intento de meter en el escenario público determinadas cuestiones y no tiene que ver con lo que la sociedad está buscando, está intentando conocer. Eso es muy común. Es cuando uno trabaja sobre el Google Trends, como en la escucha digital, cómo varían las agendas. Y uno dice, bueno, estoy hablando de este tema que le está importando a la sociedad y quizás nos importa más a nosotros y muy poco a la sociedad. Y eso está bueno ver cómo nos permite conocer para conectar. Es otra variable de la escucha digital, en estas características y en estas, digamos, virtudes que tiene para ayudarnos a comunicar mejor, a construir mejores estrategias. Esto no va a terminar acá seguramente porque este tema da para mucho, pero quiero que sepan que también, bueno, en nuestro canal de Telegram, como @EstebanConcia, en el review, que es este newsletter que hacemos semanalmente y que sale cada domingo, Esteban Concia Review, que es la página asociada a Twitter, vamos a ir informando de todos estos trabajos e ir construyendo modelos que tengan que ver con Big Data y comunicación política. Desde ya, gracias por escucharnos hasta acá.